Hola, para esta segunda entrega de señales y sistemas uno comenzaremos por el algoritmo en MATLAB que se sirve para grabar una señal de audio de 5 segundos, una duración de 5 segundos y con una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz. Aquí podemos observar nuestro código con nuestro vector del tiempo que nos asegura los 5 segundos de duración, nuestro objeto con el cual medimos en estéreo 16 bits y con la frecuencia de muestreo que ya habíamos dicho. Tenemos nuestro comando para reproducir el sonido y tenemos cómo obtenemos la información, cómo hacemos la transformada de Fourier y cómo almacenamos los datos principales de la transformada de Fourier y nuestra frecuencia. Bueno, ahora vamos a observar las gráficas de la palabra, del mensaje Hola Mundo grabada en tres personas distintas. Entonces, bueno, tenemos la primera voz, la segunda voz y la tercera voz. Vamos a analizar rápidamente la magnitud. Comencemos con el pico más alto. ¿Cuánto tiene el valor del pico más alto? En la voz 1 podemos ver que alrededor de los 500 Hz, el pico más alto se encuentra con un valor alrededor de 1000. En la segunda voz tenemos que el pico más alto también está alrededor de 500 Hz, pero su valor es de 500. Y en la tercera voz podemos ver que el pico más alto es alrededor también de 500, pero su valor es más o menos de 650. También observamos que la voz 2 y 3 tienen muchos más picos que la voz 1, pero la voz 1 tiene una magnitud mayor en estos. Ahora vamos a observar la fase de estas tres voces. Podemos ver que es muy parecida, esto era de esperar, ya que es el mismo mensaje. Para la tercera parte de esta entrega se grabó el mensaje Hola Mundo con diferentes factores. En el primer factor que vamos a observar es el retardo en el tiempo. Al tener este retardo en el tiempo, lo que se hace en la transformada de Fourier es escalar la señal por un Euler, que es la propiedad de escalamiento en el tiempo. Como podemos ver, al escalar en el tiempo, la fase lo que hace es modificarla. Cuando se dice la señal original es una señal decreciente, y cuando es retardo en el tiempo es una señal creciente. Ya para el segundo factor que vamos a analizar es el orden de las palabras. En este caso lo que se hace es invertir el orden, para lo cual se dice mundo hola. A continuación miraremos las gráficas. Como se puede observar, la magnitud y la fase son muy similares, ya que se dice el mismo mensaje, pero pues en diferente orden. La magnitud se ve un poco variada debido a factores externos. Ya el siguiente factor a analizar sería la repetición de las palabras. Perdón, la intensidad de la voz, para lo cual se tiene un cambio en la magnitud, en la frecuencia, logrando así casi unos 800 el valor en diferentes frecuencias, pero el mensaje en la fase sigue igual. Ya para la última parte es la repetición de la palabra, en la cual se analiza con la palabra hola. Se analiza la primera señal en magnitud y fase para poder analizarla con la repetición de la palabra. Lo que cambia es en la magnitud, alcanza unos valores un poco más altos en diferentes frecuencias, mientras que la fase es casi la misma, muy pocos cambios. Aquí presentamos el cuarto punto. Sonó, me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Sonó, me llaman del bar de Mou.
Bueno, ahora vamos a ver las gráficas de magnitud y fase. Bueno, perdón, vamos a ver las gráficas en el tiempo, cambiando la magnitud y las fases y devolviéndonos nuevamente al tiempo. Acá podemos observar las señales de entrada y las señales de salida. Ahora vamos a escuchar cómo se oye. Vamos a escuchar el segundo mensaje con la magnitud número 1. Como pudimos escuchar, efectivamente era el segundo mensaje. Ahora vamos a escuchar el segundo mensaje originalmente. En este buen lugar me gusta beber alcohol. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar el primer mensaje con la magnitud de 2. Sonó, me llaman de parte. Bueno, Aquí lo que escuchamos fue cuando se aplica una fase 0 a la señal, para lo cual prácticamente se elimina la información del mensaje y manteniendo la magnitud. ahora vamos a escuchar la señal 2 teniendo magnitud 0 otra vez. Para el siguiente sonido, lo que vamos a analizar es una magnitud constante, para lo cual se va a escuchar como un solo tono de voz, un solo volumen. Sonó, me llaman de parte. Como se puede escuchar, se mantuvo el mismo volumen, pero no solo eso, también el ruido que está presente en el entorno se alcanza a elevar a la misma magnitud. Acá escuchamos el segundo mensaje con la misma magnitud. En este buen lugar me gusta beber alcohol. En el siguiente lo que vamos a escuchar es aplicando un negativo en la frecuencia a la fase, en la inversión del signo de la fase. Vamos a escuchar lo que sucede. Lo que se identifica es que el mensaje se dice de la manera al revés, para lo cual el sonó se alcanza a escuchar onos. Ahora vamos a escuchar el segundo mensaje al revés. Entonces para la primera parte, digamos, el fenómeno que se encontró es debido, o sea, para la parte del cambio de fase, es debido a que nosotros podemos representar nuestra señal de sonido como una señal compleja con magnitud y fase. Entonces lo que sucede es que como nosotros estamos cambiando la fase, en realidad lo que estamos cambiando es la información que se dice. Ahora vamos a continuar con un filtro pasabajos y pasaltos ideal. Entonces vamos a comenzar a ejecutar nuestro código. Acá lo que podemos observar en la figura 1 es el filtro pasaltos y pasabajos ideal con una frecuencia de corte de 3000 Hz. Ahora lo que vamos a ver en la figura número 2 es la señal original, la señal aplicando el pasabajos, que si podemos observar tiene una frecuencia de corte 3000, y la pasaltos, el cambio en magnitud, o bueno, la diferencia que hace en la altura corresponde al cambio de magnitud en el eje. Como podemos observar, al sumar ambas obtenemos nuestro audio original. Ahora vamos a escuchar el audio original. Ahora vamos a escuchar nuestro audio aplicándole un filtro pasabajos. Entonces, como pudimos observar, el bajo
real, o sea, se nota mucho más debido a que no hay frecuencias altas. Entonces vemos un bajo muy opaco, pero casi todo el rango de la voz se encuentra debido a que se entiende perfectamente. Entonces ahí pudimos observar cómo ni siquiera se podía escuchar el bajo debido a que es un pasaltos, y la voz tampoco se podía entender en absoluto debido a que no existe nada de energía en esa frecuencia, y por supuesto escuchamos tan solo la batería. Entonces ya pasamos a nuestro sistema de eco y reverberación. Entonces vamos a observar. Entonces según se dice en la guía, primero se prueba con 0.03 segundos para analizar el retardo. Entonces vamos a obtener varias gráficas. Las más importantes van a ser las de los impulsos en el tiempo, ya que una fue encontrada por medio de la propiedad de la convolución frecuencia de la transformada de Fourier, y otra fue por el comando de convolución directa. Entonces aquí podemos ver la canción en frecuencia, pero la gráfica más importante es la salida de filtro como ya dije, con Fourier, y la salida con una convolución directa en el tiempo. Entonces podemos observar que la señal la señal por Fourier es la señal original sobrepuesta con algo de eco, y la salida con convolución es la señal original, y además luego de que finaliza sigue el eco. Observamos la respuesta al impulso y nuestra señal de entrada. Entonces vamos, ya debido a que vamos a escuchar ya por qué se debe cambiar el D. ¿Qué va a ser el lenguaje? El anterior fue con Fourier. ¿Qué va a ser el lenguaje? Entonces ya aquí escuchamos el inconveniente que hay con 0.03, que aunque con la convolución directa se escucha, con Fourier no se alcanza a notar en absoluto. Entonces vamos a pasar ya a la barrera de los .1, que en teoría es donde se empieza a sentir el eco a un valor más grande para poder ver ya efectivamente cómo se escucha en ambos análisis, tanto Fourier y convolución. Entonces, ¿Qué va a ser el lenguaje? mientras... Esa fue con Fourier, ahora escucharemos con ¿Qué va a ser el convolución. lenguaje? Finalmente observamos cómo ya se nota exageradamente el eco y la reverberación, y cómo se cumplió lo que nos dice las gráficas. Cuando escuchamos por Fourier escuchamos una interferencia entre eco y general, que es bastante notable. En cambio en convolución escuchamos la señal no muy afectada, pero al final se extiende el doble debido al eco, a la duración de su eco. Muchas gracias por escuchar, esto fue todo.